Buenos Buenos días, días. profesor y compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Entonces, siendo las 8:10, vamos a arrancar con la sesión. No se ha conectado más gente. Igual voy a tratar de grabar este video. El video pasado no me quedó grabado, pero igual yo les voy a compartir un video de una sesión pues parecida de las dos actividades para que les voy a enviar el link por el grupo. Igual voy a tratar de subirlos a la plataforma, a grabaciones en línea. ¿Listo? Entonces, Bueno, profesor. sí, voy a darle unas indicaciones de las actividades del día de hoy. Pues permítame, les voy a compartir aquí pantalla para que veamos la guía. Entonces, la actividad las dos actividades que quedan pendientes es una que llama realizar un muestreo estadístico acerca de una situación contextualizada de la vida diaria. Por ahí alguien quiere entrar. Listo. Dice que esta actividad se centra en el tratamiento de la información para solucionar problemas del entorno productivo y social gracias a la fundamentación adquirida en matemáticas. Esta actividad tiene una duración de 12 horas. Dice que para realizar esta actividad ustedes deben apropiar unos conocimientos que están allá en materias de formación, nivel intermedio, en la plataforma, en territorio, pues donde habla temas que tienen que ver con la parte estadística, ¿sí? Con cómo tabular datos, con cómo son las frecuencias, cómo se hacen los gráficos para analizar esa información que tiene que ver con la parte estadística. ¿Listo? Entonces, a continuación vamos a mirar esas acciones y las correspondientes evidencias que conforman esta actividad de aprendizaje. Entonces, oído, dice evidencia, guía de aprendizaje 2, 240, 201, 528, actividad de aprendizaje 3, evidencia 1. Es un video de sustentación. Video de sustentación. Entonces, vamos a mirar de qué se trata y cómo pueden subirlo a la plataforma. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Paula, listo. Ok. Entonces, para esa actividad, como les digo, ustedes deben revisar esa información. Pero aquí yo les voy a explicar de pronto brevemente cómo lo pueden hacer para que se les facilite. Ya que tienen muchas actividades y la idea es que lo hagan de una manera pues sencilla y sin complicaciones, ¿no? Es un video de sustentación. Entonces dice que para esta actividad se toma como estrategia de aprendizaje el estudio de caso en el que debe realizar el análisis de la información presentada utilizando las herramientas matemáticas propuestas en el componente intermedio. Caso de estudio. Entonces dice, censo de población y vivienda en Colombia. Aquí entonces en la guía nos dice que busque información en la página oficial sobre el último censo realizado en Colombia, en el cual da cuenta de la población y vivienda a partir de un conteo y caracterización de los habitantes colombianos, así como de sus viviendas y hogares constituidos en el país. Entonces, con esa información se pretende generar información estadística relevante, que es un referente para la toma de decisiones en el orden político, económico y bienestar social, entre otros. ¿Sí? Entonces, esa información está distribuida ya en la página del DANE en 3 categorías. En este link que está acá, ustedes pueden ingresar y eso los arroja a la página del DANE. Y vamos a ver allá el último censo que fue en el 2018. ¿Listo? Entonces, esas tres categorías, ¿cuáles son? Una es cuántos somos. Entonces, ahí pues presenta la distribución de la población por grupos, por sexo, por edades, ¿cierto? ¿Dónde estamos? Entonces muestra cómo está distribuida la población en todo el territorio nacional, ¿cierto? ¿Cómo viven? Entonces, en cómo vivimos, evidencia total de hogares y viviendas y su uso. Entonces, hay esas 3 categorías que ustedes van a analizar. ¿Listo? Entonces, después de que ustedes han analizado esa información, dice, debe revisar esa información que está en el DANE y mirar si existen gráficos estadísticos que soporten esa información, ¿sí? En caso de no encontrarlos, hay que elaborarlos. Entonces, oído, ahí sí hay algunos gráficos, yo les presento ahí que tiene el DANE.
tomé unos pantallacitos y también hice una plantillita. Pero nosotros vamos a hacer un histograma, un diagrama de barras y un diagrama circular. ¿Sí? Vamos a hacer, y que esos tres gráficos ustedes los deben mostrar en la presentación que van a hacer en el video. Entonces dice, a partir de la información consultada, determine las variables que fueron objeto de medición en este censo y precise a partir de ello cómo estos datos son esenciales para determinar el desarrollo de las variables demográficas, por ejemplo, el tamaño de los hogares, el índice de envejecimiento, el índice de juventud, los fenómenos migratorios dentro del país y desde Asia y el exterior, por mencionar algunos. Entonces dice, con base en los resultados obtenidos por medio de un video promocional, exponga las conclusiones extraídas de la consulta del caso. El video debe incluir, entonces oído, dice, el video debe incluir, ustedes van a hacer es un video de presentación y ese video debe incluir presentación inicial, entonces, pues ¿qué van a hacer, cierto? Explicación del instrumento usado para la recolección de datos y la caracterización de los mismos. Pues aquí el instrumento que van a utilizar es una información que ya está en el DANE. Porque normalmente cuando uno va a levantar una información, pues tiene que hacer como unas encuestas, unas entrevistas y tomar unos datos. Aquí ustedes van a utilizar lo que está ya en la página del DANE. Pero van a tener que hacer tablitas y gráficos, ¿sí? Yo te le digo pues más o menos cómo deberían hacer esas tablitas. Entonces dice, utilice colores adecuados para la presentación de gráficos. Debe hacer un análisis de la información tabulada o graficada. Conclusiones con base en el análisis de la información. Procure utilizar colores adecuados en toda la presentación. Si va a hacer uso de imágenes, estas deben ser acordes al tema tratado y al público que va a presentar. Aquí hay un enlace donde más o menos dicen cómo de pronto hacer esa presentación, ¿ok? Entonces dice, tenga en cuenta los siguientes términos de referencia de forma. Dato importante, grabar un video de la presentación de su propuesta de lanzamiento, esta debe tener una duración de máximo 5 minutos. 5 minutos. Dice, el video debe estar editado y poseer buena calidad de audio. Se debe expresar el proceso y la solución a o sea, la idea propuesta. El aprendiz debe ser el presentador del video. Se deben utilizar ayudas audiovisuales que permitan comprender mucho más la propuesta. No hay límite a la creatividad. Y al fin del video, pues deja los créditos con sus datos. ¿Listo? Ahora, dice especificaciones técnicas del video. Formato de grabación MP4. Resolución mínima 720 píxeles. Equipos recomendados para hacer la grabación: teléfono celular, cámaras digitales, cámaras de computador, cámaras de acción, las que ustedes tengan a la mano. Programas recomendados para hacer la edición del video. Entonces aquí nos recomiendan unos, pero ustedes pueden utilizar el que quieran. Es que el video quede bien hechecito, ¿ok? Entonces dice, lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Formato de entrega MP4, porque es un video. Resolución mínima 720 píxeles y se hace pues allá en este lugar que está en la plataforma de Territorium, en evidencias. Por este link envían ese video. ¿Listo? Si no pueden subir el video, pues entonces envían el link en un documento o algo para yo poderlo abrir y revisar. Si yo no lo puedo abrir, pues no lo va a poder evaluar, entonces ese resultado quedará sin evaluar. ¿Listo? Entonces, póngale que yo tengo acá una plantillita que les voy a presentar para facilitarles a ustedes ese trabajo. Entonces, por aquí tengo una, a ver, ¿qué es esta? Acá está. Entonces, cuando entran a la página del DANE, pues les van a dar una información, que es esta que está aquí en este Excel. Yo utilizo este Excel porque pues, el Excel es una herramienta poderosa para uno poder trabajar y hacer sus informes. Ustedes tienen que hacer una presentación donde van a mostrar estas imágenes, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos somos? Allá dice, pues, en el 2018 se hizo ese censo, ¿cierto? Y personas censadas en hogares particulares, 43.835
324 personas, más 329.023 que estaban en lugares especiales de alojamiento, que eso daba aquí un total de 44.164.417 personas efectivamente censadas, más 8,5% del total de personas en hogares particulares, que correspondía a 4.094.077, o sea, personas que estaban omitidas. Y eso daba una estimación preliminar de 48.258.494 personas en el 2018. Entonces, vea, aquí nos dan los datos. Dice que de esa cantidad de personas, el 51,2% eran mujeres y que el 48,8% eran hombres. Entonces, que por cada 100 hombres hay 104,7 mujeres y que por cada 100 mujeres hay 99,5 hombres. Listo, esa información está ya en el DANE. También nos da los grupos de edades, entre 0 y 14, entre 15 y 65 y 65 y más. Y vean que aquí nos da unos valores en porcentaje. Entonces, oído, usted debe tabular esa información, es decir, montar una tablita. Una tablita. Entonces aquí yo tengo una tablita, vean. La idea es que cuando uno tiene un dato, por ejemplo, aquí ya coloqué 48,8 mujeres y 51,2 hombres, me da un valor numérico. Entonces aquí ya tengo un valor numérico. Esa tablita permite que usted le pone acá el porcentaje y le va a arrojar la frecuencia. En esa tablita pues vea, tiene sus colores, tiene las variables, ¿cierto? Que es género y edades, tiene la etiqueta, ¿cierto? El rango aquí que ustedes van a trabajar, la frecuencia, es decir, el muestreo que se va a hacer, la frecuencia porcentual y aquí los datos que uno le arroja. Entonces, como les digo, mujeres, 51,2%. Entonces, si ustedes colocan el dato aquí, entonces dice, que ese 51,2% equivale a 24.708.349 personas. ¿Listo? Debe aparecer la tablita en la presentación del video. ¿Ok? Debe aparecer esta tablita. Entonces, ya aquí les estoy ayudando, vean, para que no tenga ninguna complicación. ¿Sí me hago entender? ¿O hay alguna pregunta hasta ahí? Claro, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, allá donde digan, ¿dónde estamos? Igual, vea. Entonces ahí está, aparece en el DANE aparece esta información, ¿cierto? Cuánto en las cabeceras municipales, cuánto en los centros poblados y cuánto en el campo. ¿No? Cuántos en Colombia, cuántos en otro país y sin ninguna información. Entonces igual estos datos también se pueden tabular. Acá mire. Entonces si usted coloca un porcentaje aquí, por ejemplo 10%, aquí le va a aparecer un dato. Que equivalen, ¿dónde están esos valores? Aquí, el porcentaje está aquí, las que usted lo coloquen en su tablita y aquí va a aparecer un valor, ese valor es el que usted van a utilizar para hacer su presentación. Porque a veces es muy interesante tener un valor numérico, no un porcentaje. Entonces, tantas personas que viven en las cabeceras municipales, tantas personas en los centros poblados y tantas personas en el campo. Y eso le permite a uno analizar más. ¿Listo? Entonces, con estos datos, aquí casi siempre tenemos es porcentajes, vean. 96,6% nació en Colombia. Entonces, ¿qué es el 96% a cuántas personas equivale? Entonces, se coloca en la tablita y ustedes simplemente que toman pantallazo y lo van a presentar allá en el video, ¿ok? ¿Cómo vivimos? Lo mismo. Entonces, en cómo vivimos, allá pues en el DANE dan esta información, vean. En ese censo aparece esta información. Total de viviendas, 13.480.729. Total de hogares, 14.243.223 hogares. ¿Listo? Que esas personas, ¿cuántos tenían energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, gas natural, recolección, internet? Entonces, aquí nos dan los porcentajes. Nosotros ya podemos, con la tablita, mirar cuántas personas tenían ese tipo de servicio. ¿Sí? ¿Cuántos hogares según el número de personas? ¿Cuántos hogares según el número de personas? Y otro dato que nos dan por ahí es jefatura de hogares. Entonces, que en los hogares en el 2018
cuántos hombres eran los jefes de hogar y cuántas mujeres eran jefe de hogar. ¿Listo? Entonces, esa información, ¿dónde está? Allá en el DANE. Estos pantallazos que estoy mostrando aquí los tomé allá del DANE. Ustedes igual en el link pueden ingresar y con esa información preparar su presentación. Pero aquí está la tablita, vean. Aquí ya les hice la tablita. Miren. Las que ustedes vengan aquí, coloquen ese porcentaje, ¿cierto? Y aquí les va a dar un valor numérico y eso van a utilizarlo para hacer el análisis de la información. Entonces nos dice, entregable, ¿qué vamos a entregar? Oídos, dice, realice un análisis detallado de la información, revise si existen gráficos estadísticos. Creo que hay algunos gráficos, pero la vez que ustedes hagan un histograma, una gráfica de barras y un diagrama circular. ¿Listo? Y a partir de esa información, pues usted va a determinar qué variables fueron objeto de medición y en ese censo. Y a partir de ello, precise cómo esos datos son esenciales para determinar el desarrollo de las variables demográficas, por ejemplo, el tamaño de los hogares, el índice de envejecimiento, el índice de juventud, los fenómenos migratorios dentro del país, desde y hacia el exterior, por mencionar otros. Entonces aquí van a colocar pues esas variables. Entonces no olvidar que el producto es un video de sustentación que debe ser en formato MP4. Entonces, oído, un histograma. Aquí puedo dar un ejemplo. Ustedes de pronto saben cómo hacer un histograma, ¿cierto? Edades de los censados en Colombia. Entonces, si ustedes ven aquí edades de 0 a 14 años era 22,6%. Entonces ustedes colocan aquí 22,6%. Entonces aquí les arroja un valor, ¿cierto? Que de 15 a 65, 68.2. Entonces 68.2. Un ejemplo, ¿no? Ustedes ahí con esos datos pueden hacer un histograma. Y 65 años y más, el 9,1. Entonces a ustedes aquí colocan 9,1. Listo. Entonces vean que con estos datos que están aquí en la tablita, ¿cierto? Ustedes ya tabularon y pueden graficar, ¿cierto? Ustedes pueden aquí, ¿cómo se llama? Insertar gráficos, van acá, gráficos, y aquí les va a recomendar los gráficos circulares o en barras, o, ¿cierto? Ustedes ya pues manejan eso. Ok, entonces, listo. Entonces aquí les va a aparecer algo así como un histograma. Igual la distribución de población en Colombia. Entonces van a hacer aquí un gráfico de barras. Y para el porcentaje de habitantes por servicios, el diagrama de circular. Listo, así de sencillo. Está aquí la plantilla, ya con eso ustedes pueden trabajar. Muestran allá, por ejemplo, el grafiquito, toman la pantallazo, lo colocan ahí en el PDF o en el PowerPoint, donde van a hacer su videito y lo presentan. La vez que aparezca el gráfico con su tablita. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. ¿No preguntas? Paula, Lady, Hermes. Profe, todo eso va incluido en el video. Sí, en el video. Ustedes preparan haciendo un videito de 5 minutos. ¿Listo? Un videito. ¿Preguntas? ¿Dudas? La otra actividad, que es ya la actividad 4, dice que es crear un algoritmo para sistematizar el cálculo de perímetros, áreas y volumen de figuras planas y sólidos regulares. ¿Listo? ¿Ustedes saben qué es un algoritmo? ¿Qué será un algoritmo? Profe, pues es como un dato, ¿no? Sí, perfecto. Mira, exacto, vea, un algoritmo, y cuando hablamos de matemáticas, pues un algoritmo
es un conjunto ordenado como de operaciones. O en sistemas, eso se utiliza bastante en sistemas, ¿cierto? Los algoritmos. Es un conjunto de operaciones sistemáticas. ¿Sí? ¿Y eso qué nos permite? Pues hacer un cálculo y hallar la solución a algún problema. Entonces, por ejemplo, en el caso de las tablitas que estamos mirando ahorita ahí en qué, eso es un algoritmo, porque usted le mete un dato y ya le aparece un valor allá. Eso es dar solución a un problema de una manera rápida. Aquí va a ser casi lo mismo. Va a ser lo mismo, una plantillita de pronto en Excel, o si ustedes ya manejan de pronto en las TIC, cómo crear un algoritmo, pues lo pueden hacer también de esa manera. Pero una manera sencillita es utilizando pues el Excel, porque ustedes saben que el Excel es una herramienta poderosa para cualquier actividad. Entonces, vea, dice, una vez apropiadas las anteriores actividades de aprendizaje, la verificación de resultados de operaciones realizadas se toma un aspecto fundamental para la elaboración de informes y propuestas que den solución a los problemas planteados. Entonces, digo, eso tiene una duración de 12 horas. Ustedes van a hacer allá también una apropiación de conocimiento de matemáticas a nivel avanzado. Aunque si ustedes ya miraron el nivel medio, que es donde habla de cálculo de áreas y volúmenes, esa información les va a servir para poder realizar esta actividad, ¿sí? Entonces, a continuación vamos a mirar esas acciones y las correspondientes evidencias que conforman esta actividad de aprendizaje. Entonces dice, la evidencia es la guía de aprendizaje 2, que es la 240, 201, 528, actividad de aprendizaje 4, evidencia 1. Algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. Esta actividad consiste en proponer un algoritmo que permita calcular el área y el perímetro de figuras planas y el volumen de sólidos regulares, valiéndose de herramientas computacionales. Entonces, vea, vamos a calcular es que perímetros y áreas de figuras planas y volúmenes de figuras sólidas o de sólidos regulares. Entonces, veamos que aquí nos dan unas recomendaciones. Consultar las figuras geométricas y las fórmulas. Entonces nosotros debemos saber las fórmulas para poder realizar el algoritmo, ¿sí? Y esas fórmulas pues, nos van a definir cómo se calcula el área y cómo se calcula el volumen según el caso. Entonces recordemos que el área se da en unidades al cuadrado, el volumen en unidades al cubo, los perímetros en unidades lineales, porque no tienen ningún. O sea, son la suma de longitudes. ¿Listo? Pues para ello se recomienda el apoyo de recursos multimedia y otras alternativas bibliográficas a las que ustedes tengan acceso. Puede guiarse por el siguiente material de multimedia, el cual le ayudará a orientarse frente al diseño de un algoritmo. Entonces, acá en este link hay un videito de más o menos como les dice cómo calcular o cómo realizar el algoritmo para el cálculo de el área de una figura, que utilizan también el Excel. Dice, después de tener la información completa y organizada, diseñe un algoritmo. Dice, piense en la siguiente pregunta. Si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? ¿Listo? Entonces ya después de eso, alguien quiere ingresar. Vamos a ver, miramos por acá. Listo. Luego dice, realice una presentación donde explique la solución al problema dado. Entonces, oído, yo les voy a pasar la plantillita, pero no es que ustedes allá cuando van a enviar la evidencia me envíen el Excel. No, ustedes deben hacer una presentación de cómo hicieron o cómo crearon ese algoritmo, es explicando cómo lo hicieron. Y pueden tomar pantallazos también y preparar su presentación. ¿Listo? Entonces dice, para entrega de esta evidencia debe tener en cuenta lo siguiente. Debe haber una introducción, el problema que se plantea, la información recolectada de fórmulas y figuras, el algoritmo que usted diseñó, entonces ahí incluye el proceso de pronto cómo lo realizó y las conclusiones. Debe ser en formato PDF, entonces aquí es claro, PDF, ¿cierto? Y lo que usted va a entregar es un algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. Vaya a este lugar en la plataforma y lo envía cuando tenga ya listo su PDF.
Entonces aquí es un PDF donde ustedes van a la Profe, presentación. Cuéntame. pero entonces es un video y también entonces hacer la sustentación en Oído, PDF y subirlo también. oído. El video es para el cálculo estadístico, que es la actividad número 3. La actividad 4 es la presentación, cómo ustedes van a crear el algoritmo. Entonces, ojo que son dos diferentes, un video y una presentación de PDF. ¿Listo? Haciendo Bueno, memoria, profe. la primera actividad es que ustedes deben ingresar y presentar una evaluación. Esa es la primera actividad. La segunda es igual yo les pasé una plantillita donde ustedes deben plantear una ecuación para el cálculo del área de la casa de chocolate y una función de costo de ese producto. Y habíamos dicho que sin ningún valor numérico, sino simplemente que quede planteada la ecuación. Eso en formatos PDF, ¿cierto? El tercero, recuerden un video, y el cuarto es también otro informe en PDF. ¿Ok? Bueno, profe. Listo. Entonces voy a apretarle aquí también. Yo les tenía aquí otra ayudita pues para que ustedes no sufran tanto. Entonces, acá está el Excel. Y aquí están unas imágenes, vea. Entonces, mire, aquí con esta plantillita uno puede crear el algoritmo, ¿cierto? Pues hay que darle unos datos aquí. Entonces usted dice, en Excel yo tuve que crear una fórmula para poder realizar el cálculo de las áreas y de los perímetros y de los volúmenes, ¿cierto? Entonces, vean que acá están unas casillitas, aquí por ejemplo dice fórmula. Entonces aquí tipo aquí, de la figura, aquí cómo se llama la figura, la imagen de la figura, aquí puede colocar la fórmula y aquí los datos, ¿cierto? Aquí le va a dar un valor en esta casillita del área. Entonces usted le arroja aquí unos datos y aquí le va a aparecer el área. No vamos a colocar ninguna unidad de medida porque no sabemos, pueden ser metros, pueden ser centímetros, simplemente que sea un valor. Ya sabemos que el área nos va a dar una unidad al cuadrado y el perímetro un valor lineal. ¿Listo? Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo, más o menos un ejemplo de cómo sería eso. Entonces, ¿esto qué es? Un cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí ustedes van a colocar, ¿cómo se llama la figura? Pues un cuadrado. ¿Qué tipo es? Una figura plana. Aquí colocan la fórmula y aquí los datos. Entonces simplemente ustedes hacen algo como esto, ¿vea? Cuadrado, ¿cierto? ¿Qué tipo de figura es? Una figura plana. Aquí está la fórmula de cómo calcular el área de este cuadrado. Recuerden que el área de un cuadrado se calcula como lado por lado o lado al cuadrado. ¿Vea? Base por altura o lado por lado, ¿cierto? Base por altura o lado al cuadrado. El perímetro, pues va a ser la suma de estos lados. Entonces aquí, ustedes pueden colocar lado 1, lado 2 o base, altura, y aquí pues le van a colocar el dato, y aquí el dato. Y aquí nos debe dar el valor del área y del perímetro. Voy a colocar que, por ejemplo, ese cuadradito tenga 6 por 6. Ustedes vean que el área me da 36 unidades al cuadrado. El perímetro, la suma de todos los lados, vean. 6 por 6, 36. Y la suma del perímetro, pues 6 más 6 más 6 más 6. Me estaba escribiendo para acá un momentico, buen día. ¿Quién será? Sí, me hago entender, muchachos. Entonces aquí está la plantita y ustedes, la idea es que ustedes allá hagan una presentación, ¿cierto? No es que envíen el Excel que yo les estoy parando, no. Ustedes deben hacer una presentación con esta información. ¿Mm? Entonces, oído, aquí tenemos esta, ¿qué figura es? ¿No se acuerdan? Mis valientes. ¿Esta qué figura es?
¿Me escuchan, por favor? Uy, se fue el internet, no puede ser. Profe, se lo escucha muy entrecortado. Sí, ya que estamos estando en internet. Profe, un triángulo. Eso, perfecto, un triángulo, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de cómo se calculaba el área del triángulo? Creo que era base por altura sobre 2. Exacto, sí, esa información ya la tenemos. Entonces, lo mismo usted aquí que van a hacer ese cálculo. Listo. Figura plana, ¿cómo llama un triángulo? Aquí vean. ¿Cierto? A este no le van a calcular el perímetro porque es un poco más complejo, pero si ustedes quieren, también lo pueden hacer. ¿Sí? Recuerden que el perímetro va a ser la suma de este lado, más este lado, más este lado. Que realmente el lado más largo del triángulo se llama que la hipotenusa, este va a ser un cateto y el otro va a ser el otro cateto. ¿Cierto? Algo así. Entonces, lo mismo, ustedes aquí le colocan los valores y aquí le va a aparecer el área. En este caso el perímetro no, porque como les digo, es un poco más complejo, pero esa es la idea. ¿Listo? Lo mismo acá para el círculo, ¿cierto? Para el círculo. Entonces, ojo que para el círculo, ¿se acuerdan cómo se calculaba el área del círculo? Con pi. Eso, ¿cierto? Con una constante que aparece por acá, mírela. ¿Qué es igual a qué? A 3,1416. Entonces, pi, ustedes ya lo ponen aquí. Y el área va a ser igual a pi por radio al cuadrado, el área del círculo. Y el perímetro va a ser la longitud de la circunferencia, porque es todo lo que está envolviendo esa área, que se llama la longitud de la circunferencia. Y la longitud de la circunferencia se calcula como 2pi por radio. Entonces, con esos datos aquí ya tienen que, ustedes le colocan aquí cuánto vale el radio, ¿cierto? Y aquí como ya tiene el valor de pi, entonces simplemente aquí crean la fórmula y les va a arrojar ese valor, ¿ok? Aquí tenemos un paralelogramo, este es un trapecio, que son también figuras planas. Si quieren agregarle más figuras, perfecto, pero yo creo que con esta es suficiente. Ahora miremos aquí los sólidos. Este es un sólido. Un sólido. Y esto se llama un prisma, ¿cierto? Y el volumen del prisma pues va a ser la multiplicación de largo por ancho por alto, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? ¿Cierto? Entonces igual ya va a aparecer, ese dato tiene que aparecer en volumen. No vamos a calcular el perímetro, se puede, pero es un poco más complejo. Pero con que calculemos el volumen o hagamos el algoritmo para calcular el volumen, es eso, véalo. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Pues aquí crear el algoritmo. ¿Cómo lo crean? Pues diseñando una fórmula, ¿cierto? Y simplemente es una multiplicación y aquí es donde me da el resultado. Entonces ustedes le ponen que la base sea 3, que la altura sea 4 y que el largo sea 5. Y aquí me debe aparecer ese valor. 3 por 4, 11 por 5, 60. ¿60 qué? Unidades al cubo. Y aquí está la fórmula, vean. Y allá creamos el algoritmo. ¿Cómo crea el algoritmo? Pues generando una fórmula y con estos datos. Ya creamos el algoritmo. Ya que usted le pone aquí los valores, simplemente le arroja el dato. Preguntas, dudas u aclaraciones, mis valientes. Esa tabla de Excel nos la regala, profe. Hombre, claro que sí. Se da cuenta cómo lo atiendo yo, hermano, lo estoy consintiendo. Igual para el cubo, igual para este cilindro, igual para esta esfera. Si le quieren agregar otro, listo, no hay ningún lío. Ahora dice que debemos solucionar una pregunta. ¿Qué pregunta esta? Vea. Dice, vea. Responder la siguiente pregunta. Si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría? Esto es un ejemplo, ¿no? Pero hay otros irregulares. Puede ser, por ejemplo, una esfera, un lápiz, bueno, qué sé yo, alguna figura irregular. ¿Usted qué método utilizaría para calcular el volumen, por ejemplo, de este cono que tiene solo una bolita y de este que tiene 3 bolitas? Entonces, es decir, escribe usted cómo lo haría. Y listo.
Esa es la actividad que deben realizar y subir allá a la plataforma Territorial. Preguntas, dudas, aclaraciones, valientes. Profe, entonces esa sería la cuarta actividad. Esta sería la cuarta actividad, sí señora. Listo. Yo ahorita les comparto ahí por el WhatsApp, les voy a compartir las dos plantillitas. Preguntas, dudas, aclaraciones, o todo claro, diáfano como el agua clara del río Bogotá o del río Magdalena. Profe, con todo respeto, mi pregunta, pues no quiero que la tome a mal. ¿Qué tiene que ver eso con turismo? O sea, calcular el área de un triángulo, pues con todo cariño y respeto se la pido la explicación, ¿sí? Claro que sí. Entonces, póngale que a ustedes que son turistas o guías de turismo, entonces van y ven una cueva. Ah, mire, esa cueva es una entrada circular. Ah, vea, esa cueva es una entrada triangular. Es como para que ustedes tengan como amplíen más sus conocimientos. Ah, que esa cueva tiene una longitud de tanto, que tiene un volumen de tanto. Ah, miren esa área que está allá. Es un área plana, vean, que puede medir tanto, vean esa extensión. ¿Sí? Eso es como para las matemáticas. Hace la gente la toma como de una manera, ¿qué le digo yo? Como si fuera Como un castigo. sí, como un castigo, pero es que si usted lo toma, es como un gimnasio mental. ¿Sí? Ponle que si uno no tuviera matemáticas, cuando va a la tienda, lo tumban, hermano, porque usted no sabe cuánto le tienen que devolver. ¿Sí? Y vea que cuando usted hace ejercicios de matemáticas, usted como que tiene amplía más su conocimiento, sabe más cositas. ¿Sí? Ahora, Para no lo tome a mal, profe, ¿listo? Vale, gracias, profe. No, es por eso, no, tranquilo. Y yo sé que a veces la gente estudia, por ejemplo, los abogados dicen, pero los abogados tienen que saber de matemáticas o no. ¿Una evaluación o una ecuación? La primera es una evaluación que usted ingresa allá a la plataforma y ahí le van a hacer 5 preguntas que tienen que ver con números racionales. Que es la primera actividad, ¿cierto? Que sumas racionales, restas racionales o una regla de 3. Son 5 preguntas parecidas a las que vimos en la primera clase y ustedes desarrollan esa evaluación. Esa es la primera. La segunda es plantear una ecuación de cómo calcular el área de una casa de chocolate y una vitrina y generar una función de costo. La tercera es un videito donde usted presente una información de unos datos estadísticos que da el DANE en el censo del 2018. La cuarta actividad es crear un algoritmo para calcular áreas, volúmenes y perímetro. ¿Listo, Hermes? ¿El algoritmo era en PDF? El algoritmo es el PDF, si aquí hay una presentación en PDF. Esta última es que usted tome pantallazos y haga una presentación en PDF y envíe eso. No es el Excel ni nada, es como usted hizo la fórmula. No dice envíe la fórmula, sino usted cómo creó la fórmula. ¿Listo? Ah, ok. Muchas gracias. No, es con mucho gusto. Bueno, compañeros, entonces voy a dejar aquí de grabar para ahorita compartirles el videito. Buenas noches, soy Juan González, soy aprendiz del tecnólogo de animación digital en el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. El día de hoy voy a tratar de exponer un poco el tema del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el año 2018 en Colombia. Y bueno, para conocer un poco sobre lo que es el censo, es una técnica de síntesis estadística que tiene por objetivo datos muy interesantes. 4.077. Significa que por cada 100 hombres hay 104.7 mujeres. En el caso de los hombres, Sí, profe. hay un total de 48,8 y por cada 100 mujeres hay 95,5 hombres. Ahora seguimos con la pregunta 97,1. En Colombia está el 96,60%, en otro país está Hubo un gran
y en el 2018 el Y ahí la circularon. 18,5%. Los hogares con 2 personas en el 2005 era de 15,1% y en el 2018 era el 21,7%. Para hablar para hablar de hogares, Entonces, si ven ahí más o menos como es la presentación del videito, en PDF, y ustedes van hablando y presentan, ¿cierto? La información del DANE. Con las gráficas que les dije, ¿cierto? El histograma, el código, la gráfica de barras y el diagrama circular. Es como para que ustedes aprendan a manejar pues esas herramientas, cómo presentar un videito. Ustedes que son de guía turística, cómo crear un video. Ustedes deben saber cómo crear un video, por ejemplo, para promocionar allá, que vayan a un sitio, bueno, que yo. R, mis valientes.